Entrevista en Habitando Ciudad. Bien, bueno, estamos en comunicación telefónica con el compañero Jorge Guzmán del Movimiento Comunal Nacional Federico Britton de Panamá. Buenas tardes. Buenas tardes, compañera, ¿cómo están? ¿Cómo le va, compañero? Hola, ¿qué tal? Bueno, acá desde Panamá, escuchándolo y solidario con la lucha de ustedes, que es la misma que la nuestra también acá en Panamá. Es un placer que nos estén escuchando en Panamá. Ahora vamos con lo que nos compete. La pregunta es, ¿cuáles son los reales problemas habitacionales en Panamá? Bueno, gracias por todo la oportunidad. Mira, Panamá tiene una historia de los mal llamados próceres del inicio de la República, de la mal llamada independencia de Panamá a principios del siglo XX. Nosotros heredamos un problema a raíz de que se entrega la nación a los Estados Unidos. Los mal llamados próceres se adueñan de la tierra panameña. O sea, la herencia que reciben de los Estados Unidos es repartir Panamá en 4 fincas, 4 terrenos, para las familias que aparecen como los próceres de la historia. Estamos hablando de los Arosemena, los Arias, los Amelio, los Lefebvre y otros. Entonces los barrios, las comunidades panameñas se han formado realmente por tomas de tierra. Eso ha sido una larga historia en el recorrido de la formación social panameña. La burguesía criolla se ha dedicado precisamente al negocio inmobiliario, pero con las tierras nuestras. Entonces, esa es como la historia y lleva a que la situación actual, el Estado panameño tiene una deuda social de casi 500.000 de viviendas que la deuda a los sectores empobrecidos de este país. Esa es la situación y actualmente en Panamá hay lo que se llaman asentamientos informales, alrededor de 400 asentamientos informales, que eso quiere decir 500.000 de familias que viven en situaciones precarias. Bastante complicada la situación. Es una situación alarmante frente a la población que es poco más de 3 millones de habitantes, en una nación donde la mayoría de los espacios territoriales no están habitados. O sea, hay mucho espacio que no está habitado y que lastimosamente tiene dueño y no le dan un uso. Entonces la gente opta en el desespero de que no hay solución habitacional por ninguno de los gobiernos hasta nuestros días, desde el principio del siglo XX. No hay solución habitacional, entonces la gente opta por las tomas de tierra. Esa ha sido la alternativa repetitivamente de nuestro país, que no escapa a la realidad de Latinoamérica. Claro, entonces, vos me querés decir que no hay tierras fiscales, digamos, ¿a eso me querés decir? ¿No hay casi tierras fiscales? ¿A eso me querés decir, digamos? Es decir, el Estado hasta nuestros días no ha presentado jamás una propuesta alternativa al déficit habitacional que existe en el país. Es decir, nuestros gobiernos que hemos tenido desde el principio del siglo XX, después de la separación de Colombia, han sido gobiernos adeptos a la política norteamericana. Es decir, por ejemplo, en los 90, cuando con esto del cacareado neoliberalismo, lo que se planteó fue las mal llamadas barriadas a las que podías tirar endeudando tu salario. De ahí allá, que haya habido desarrollo de proyectos habitacionales de interés social, eso es falso. Han vendido la idea sí, pero no han logrado como satisfacer la necesidad habitacional que tiene la población en Panamá. ¿Y cuál es o sea, cómo nos organizamos, digamos, en los que solicitamos más hábitat popular? ¿Cómo encaramos, digamos, eso contra el Estado? La propuesta del Movimiento Popular es la organización comunitaria. La organización comunitaria, frente a este problema del déficit habitacional y que plantea de que las tomas de tierra son una salida legal, realmente legal, sustentada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de que el Estado tiene una obligación que es, en materia de derechos humanos, que es satisfacer la demanda habitacional de vivienda de la población más necesitada, y así lo establece nuestra Constitución. O sea, amparado en eso, la población, nosotros consideramos que el Movimiento Popular debe respaldar, y de hecho lo está haciendo, las tomas de tierra. Y en esas tomas de tierra nosotros llamamos al Estado a que allí levante proyectos habitacionales consonos con la realidad y la necesidad del pueblo panameño. ¿Ya? Ellos han presentado una propuesta como gobierno que le llaman techo de esperanza, pero obviamente como todo se convierte en negocio, la necesidad la convierte en el negocio. No cuenta con las dimensiones para una familia de 6 personas, por decir algo, además de que tiene que calificar en términos económicos con las reglas del mercado, entonces igual no va a entrar dentro del marco de una vivienda popular. Sí, y decime, ¿cómo la organización, si yo te pregunto por el nombre del movimiento comunal, Federico Britton, ¿vos qué me podés contar? ¿De dónde el nombre, de dónde viene su origen?
Mira, Federico Britton es un compañero que murió hace 3 años y es de trayectoria de lucha popular, de lucha social, dirigentes nuestros de históricos de los años 60, 70 y 80, 90, desde la época de la dictadura militar, cuando en Latinoamérica se implantaron la dictadura militar, que inclusive en Argentina vivió ese momento también. Acá se implantó una dictadura militar y los compañeros en ese entonces del Movimiento de Liberación Nacional, de la cual hacía parte nuestro histórico comandante Federico Britton, levantaron esa propuesta de lucha social y hasta nuestros días somos herederos de esa propuesta del compañero Federico Britton, y nosotros retomamos la bandera de lucha social del compañero, y nuestro movimiento comunal retoma el nombre de él como un honor y homenaje a todo ese legado de lucha y de entrega a favor de las clases populares. Ah, perfecto. ¿Y él participó directamente sobre algo que tenía que ver con hábitat popular, el compañero Federico? Sí, el compañero en los últimos años estuvo dedicado en cuerpo y alma a tratar de levantar una propuesta de organización comunitaria en Panamá, que no la hay. Nosotros como movimiento social comprendemos que adolecemos de una propuesta realmente de un movimiento estructurado a nivel nacional que reivindique las necesidades de nuestros barrios, entre eso la necesidad más sentida, que es el problema de la vivienda. Entonces, el compañero estuvo dedicado hasta el momento de su muerte precisamente a estructurar un movimiento comunal que llevara hacia unirse en las otras expresiones de lucha a nivel nacional y reivindicar precisamente lo que pasa en nuestros barrios y las necesidades que sienten nuestros barrios. ¿Ya? La propuesta de él fue crear comités de lucha en cada uno de los barrios, y esos comités de lucha se abrazaran en un solo esfuerzo en coordinadoras comunales que fueran conformando el tejido de un movimiento comunal nacional, que es lo que en este momento estamos concretando nosotros como herederos de su vocación de lucha. Jorge, y cuando se toman las tierras, ¿cómo sigue después eso? ¿Cuáles son las herramientas que utilizan para que o sea, puedan ustedes seguir en las tierras o para que el gobierno les haga caso? Bueno, lastimosamente la respuesta del Estado panameño ha sido entablar procesos de lanzamiento en contra de la población que ocupa tierra. La respuesta nuestra ha sido organizar los comités de lucha y de ahí hacer uso de todas las instancias legales y no formales que existan a favor de la lucha, a favor del derecho a vivienda que tiene la gente. O sea, los gobiernos han respondido con lanzamientos forzosos, a pesar de que están prohibidos los convenios internacionales de las Naciones Unidas. Pero muy a pesar de que ellos asumen esa posición, las comunidades se han mantenido, y hoy podemos decir de que mucho hemos logrado que se nos haya escuchado producto de las luchas y que se están entrando en procesos de legalización y negociación con los supuestos dueños de esos terrenos. Inclusive hay terrenos que son de la nación. El pasado gobierno inclusive aprobó una ley que tildaba o que calificaba como un delito las tomas de tierra. Nosotros, a través de las luchas comunitarias, del movimiento en formación, logró que esa ley se declarara inconstitucional en la Corte Suprema de Justicia, producto del esfuerzo de nuestros abogados y de la movilización de la gente en las calles. Es una lucha permanente porque se reconozca las tomas de tierra como una opción que la gente está planteando al mismo Estado, de que no hay donde vivir y que el Estado tiene la obligación de levantar proyectos habitacionales allí donde la gente se toma las tierras. Bien. Y decime, ¿cómo es, cómo está todo el trabajo que tiene que ver con el colectivo más grande? Por ejemplo, la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular, de la cual participaron ustedes hace unas semanas. Decime, ¿cómo es el trabajo con este tipo de organización? ¿Qué les parece? Bueno, nosotros eso nos ha servido mucho, te vamos a decir la verdad, nosotros eso nos ha llenado de mucho entusiasmo, el sentir de que no estamos solos, de que además tenemos mucho que aprender de otros esfuerzos que se han hecho, el de Argentina, por ejemplo, nos parece un esfuerzo tremendamente, de la cual tenemos mucho que aprender y nosotros queremos y estamos entusiasmados de mantener esa relación y ganarnos, como quien dice, ganarnos esa participación, porque si bien entendemos que nuestro movimiento es un movimiento que, a pesar de que la lucha social aquí es de mucha historia, el movimiento comunal apenas empieza como a despegar, a estructurarse como debe ser, y queremos ganarnos esa participación porque pensamos que por ahí es la ruta. Nosotros hemos observado con detenimiento, hemos estudiado los documentos que se nos entregaron y estamos convencidos que por ahí es la hoja de ruta que tenemos nosotros, de la cual tenemos nosotros que pegarnos solidariamente y hermanarnos más con los compañeros de la Secretaría
Selvit, y que ojalá en un futuro nosotros formalmente hagamos parte de esa secretaría. Bueno, perfecto. Esperamos que todo este esfuerzo tenga un avance este año y para unos nuevos encuentros del año que viene de la Secretaría Latinoamericana. Y bueno, de última, lo que te quería preguntar era si ustedes, digamos, aparte trabajan con algún tipo de armado partidario político, digamos, allá en Panamá. Bueno, nosotros como parte del movimiento social pertenecemos al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, que es FRENADESO. FRENADESO tiene una propuesta de hacerse de su propio instrumento electoral, como una opción que tiene el derecho que tiene el pueblo panameño a ir a enfrentar a los que siempre nos han dominado y siempre han administrado nuestros recursos en el terreno electoral, que es el terreno de ellos. No les tenemos miedo y nosotros estamos convencidos que podemos enfrentarlo y podemos lograr que el pueblo adquiera el nivel de conciencia para cambiar las cosas entre todos. Se llama Frente Amplio por la Democracia y estamos en el proceso de reinscripción, que reunir la cantidad de adherentes necesarios para el 2019, que son las elecciones, plantear una nueva alternativa que nace precisamente del esfuerzo que estamos haciendo, el esfuerzo del pueblo y en la construcción del poder del pueblo y para el pueblo. ¿Ya? Sí, bueno, Jorge, muchísimas gracias. Esperamos un pronto de volver nuevamente con el trabajo de la Selvit lo más rápido posible con ustedes. Muchas gracias. Chao, Jorge. Bueno, le agradecemos a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.